Buenos días entonces, a los que están más lejos. A los que están más lejos. ¿Ya? ¿Ya se oye? ¿Anulaste los micrófonos? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días a todos, a los que están más lejos. Los saludo aquí por la camarita. Ayer entonces nos hemos introducido un poco en el mundo de los libros proféticos y en el libro de Isaías en particular, ¿no? Esto es una de las particularidades, de las especificidades de la profecía en Israel, es precisamente la existencia de los libros proféticos, ¿no? La profecía es un fenómeno bastante extendido, si uno puede rastrearlo en todo el Medio Oriente antiguo, y se conservan algunos textos en cartas o en alguna documentación, se conservan textos de profecías del Antiguo Oriente. Sin embargo, no hay en ninguna de las culturas circundantes a Israel ningún testimonio de libros proféticos, es decir, obras completas literarias que estén centradas en un profeta o en los oráculos de un profeta. Esto parece ser un rango específico de Israel, ¿no? Y la elaboración, la redacción, la edición de una obra literaria completa que constituya un libro profético. Y es lo que nosotros estamos conociendo en el caso concreto del libro de Isaías, ¿no es cierto? En el caso del libro de Isaías, nosotros no tenemos relatos de vocación, ¿no es cierto?, al comienzo del libro. Recién en el capítulo 6 nos vamos a encontrar un texto que parece contener el encargo que Adonai le ha hecho al profeta Isaías, y es lo que nosotros vamos a ver de una manera un poquito más detenida en esta primera parte de la mañana, ¿no? Lo que sin embargo encontramos en el comienzo del libro, después del título que hemos visto ayer, es un doble pórtico de esta catedral literaria, y en ese doble pórtico, doble porque fíjense que el esquema es primero la descripción de la deplorable situación de injusticia, de violencia, de corrupción, de deterioro moral, social, cultural que encontramos en Jerusalén, y después la visión de la Jerusalén ideal, incluso en el capítulo 2, versículo 1 al 5, ¿no? Entonces, empezando con la visión negativa y siguiendo la visión positiva. Lo mismo encontramos a continuación. Después de esa visión, vuelve de nuevo la mirada a la situación deplorable del presente, y al final la visión de esa situación ideal a la que está llamada la ciudad de Jerusalén, ¿no? Vamos a ver un poquito eso para que nos demos cuenta de dónde ubica el redactor del libro esta escena del capítulo 6 que nosotros vamos a ver un poco más detenidamente. Fíjense cómo el texto en los capítulos, vamos a ver esta primera parte, ¿verdad? 1, 2, 31, es lo que estábamos leyendo ayer, incluso con rematando con este texto del final, capítulo 1, versículos 21 al 31. Sobre todo, se pueden fijar especialmente en los versículos 21 al 27. 21 al 27. Podemos leerlo un poquito en voz alta para recordar esta situación que describe el profeta, ¿no? Cómo describe la situación real en la que se encuentra la ciudad de Jerusalén. Alguien que por favor la lea en voz alta. 21. ¿Cómo se ha hecho adúltera la vida real? Sión llena estaba de equidad, justicia, se albergaba en ella, pero ahora asesinos. Tu plata se ha hecho escoria,
tu bebida se ha aguado, tus jefes revoltosos y aliados con bandidos. Cada cual ama el soborno y va tras los regalos. Al huérfano no hacen justicia y el pleito de la viuda no llega hasta ellos. Por eso, oráculo del Señor Yahvé Sebaot, el fuerte de Israel. Ay, voy a desquitarme de mis contrarios, voy a vengarme de mis enemigos, voy a volver mi mano contra ti y purificaré el crisol tu escoria hasta quitar toda tu ganga. Voy a volver a tus jueces como eran al principio y a tus consejeros como antaño, tras de lo cual se te llamará ciudad de Jerusalén, villa leal. Sión por la equidad será rescatada y sus cautivos por la justicia. Hasta ahí nomás. Fíjense, me detengo allí porque el recurso literario empleado invita a ver el texto como una unidad, ¿no es cierto? Porque fíjense qué palabras se repiten, qué palabras del versículo 21 se repiten al final. Villa leal o ciudad fiel, justicia, equidad, Sión, de manera que la repetición de los mismos términos hace entender que se está terminando, se está redondeando una unidad retórica, ¿no es cierto? El recurso ese de la estructura envolvente o de la inclusión, la inclusio. Entonces, el texto constituye una suerte de lamentación. Empieza con Eja, Hayeta, Lezona, Kiryat, Emaná. Empieza, ¿no?, con la repetición de la A. ¿No? Eja, hay, como, no hay, como empieza normalmente una endecha, una elegía, la lamentación por un ser querido que ha muerto. Aquí, en este caso, el profeta está lamentando la muerte de una ciudad, ¿no? Miren qué gracia le puede hacer a alguien que le canten un canto fúnebre, como si ya estuviese muerto, ya hubiese fallecido, ¿no? Para el profeta, el dolor de la situación que le provoca la situación de la ciudad en el presente es ese, ¿no? De un ser querido que ha fallecido. Noten también cómo aparecen en la lamentación, como motivo de la lamentación, la pérdida de Mishpat y Tzedakah. Es decir, el derecho y la justicia, ¿no? Son dos términos clave tanto en el mundo de los profetas como en el mundo sapiencial. Es el orden, el orden del universo que mantiene en armonía todas las cosas, esa justicia que es el modo como Dios creó el mundo en justicia, con justicia, betzedek, y la conducta humana puede adecuarse a ese orden universal, responder a esa armonía con la que los dioses, en el caso del Medio Oriente Antiguo, Dios ha creado el universo, o puede quebrantar ese orden, ¿no? Mishpat es ese orden justo, armonioso, ese funcionamiento perfecto que tiene el universo creado por Dios, ¿no? Cuando, precisamente por eso, cuando ese orden se quebranta, hay que restituirlo, hay que restablecerlo mediante un juicio, un mishpat. También, mishpat es también el juicio, mishpat es también la sentencia o el decreto mediante el cual un juez, una autoridad, restablece el orden que ha sido conculcado, que está amenazado por el abuso del poder, por el delito, la falta de uno de los miembros de esa sociedad. Entonces, una ciudad
que era Villa Leal, ciudad fiel, en la que reinaba la justicia y el derecho, y sin embargo ahora reinan en ella, gobiernan en ella los delincuentes, los asesinos, ¿no? La justicia se albergaba en ella, la equidad rebosaba en Sion, pero ahora la habitan asesinos. Tu plata, lo más precioso, se ha vuelto escoria. Por eso al final dice, te voy a purificar como se purifica la plata en el crisol, para quitarle la ganga, para quitarle la escoria, para que vuelva a brillar la plata, relucir lo precioso de aquella ciudad. Tus jefes son sediciosos, aliados de bandidos, amigos de sobornos, van tras los regalos, no hacen justicia al huérfano, no se preocupan del pleito de la viuda. Repite de nuevo, justicia y mishpat, ¿no? Tzedaká, justicia al huérfano y el pleito de la viuda. El huérfano y la viuda el huérfano no tiene padre que lo defienda, que haga valer su derecho, la viuda no tiene marido que haga valer sus derechos. La autoridad, el rey, el juez, debería ser quien haga de padre para el huérfano, de marido para la viuda, es decir, que haga valer sus derechos. Por eso, ahí viene la sentencia, oráculo del Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel, yo voy a desquitarme de mis contrarios, vengarme de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti, purificaré al crisol tu escoria, hasta quitar toda su ganga. Haré volver a los jueces como antaño, a tus consejeros como al principio, tras de lo cual volverás a llamarte entonces ciudad de la justicia, Villa Leal, Villa de Leales. Aquí tenemos una Villa de Leales. Se rescataré a Sion con la equidad y a los cautivos haciendo justicia, ¿no? Entonces, la descripción de la triste situación en la que se encuentra en este momento la Jerusalén, ciudad elegida por Dios para habitar en ella, ¿no? Entonces, los desórdenes sociales y religiosos son la característica de la ciudad en el presente. Sin embargo, hay una visión, ¿no? El capítulo 2 se abre, fíjense que se abre con el título, visión. Es decir, que el título del capítulo 1, versículo 1, se toma fundamentalmente de este capítulo 2. ¿No? El título general apunta al corazón de esta primera parte, que estaría dado por la visión ideal que el profeta tiene, porque ve las cosas como las ve Dios en este capítulo 2, visión. Y a ver cómo ve Dios la ciudad a pesar de lo que la ciudad presenta como aspecto en el presente. Vamos a leer ese texto, son 5 versículos. 2, 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Casa de Jacob, andando y vayamos, caminemos a la luz de Yahvé. Bueno, entonces una visión positiva, el ideal, esa situación ideal, ese sueño que Dios tiene para su ciudad, la ciudad soñada por Dios, la Jerusalén soñada por Dios, será el polo de atracción de todos los pueblos, hará peregrinaciones de todas las naciones del mundo para llegar a esa ciudad. Evidentemente que los pueblos no peregrinarán a una ciudad corrupta, una ciudad llena de violencia, llena de delincuencia, llena de crímenes. Peregrinarán más bien a una ciudad en la que reine el derecho y la justicia.
Fíjense que este tema de la peregrinación de los pueblos aparece en varios textos, sobre todo en los profetas. Vamos a encontrarlo incluso en algunos salmos. El Salmo 87 habla también de eso, ¿no? Ha nacido allí, todos quieren ser ciudadanos de Jerusalén. Aquí entonces es la visión de una ciudad, el concepto de una ciudad abierta a todos los pueblos. Los pueblos vienen voluntaria y libremente a esa ciudad. Dirán, venid, vamos a la casa del Señor, ¿no es cierto? Acudamos. ¿Gabriel? Te hacemos una preguntita. Me llama siempre la atención cuando dice, porque de Sion saldrá la ley. Porque la ley había salido del Sinaí. Acá se está previendo la posibilidad de otra ley nueva que venga a sustituir la antigua. Aparentemente, pues vamos a volver sobre ese punto. Aparentemente, entonces, Torah no es simplemente la Torah aquella, aparece otro tipo de Torah. Fíjate que aquí aparece el monte, ¿cuál es? No es el monte Sinaí, sino el monte Sión. Y la Torah que sale de aquí no es una Torah para Israel solamente, sino una Torah para todos los pueblos. Eso es lo interesante. Isaías desplaza estas cuestiones. Entonces hay un desplazamiento en el significado de Torah. Pasa que para nosotros leemos, cuando leemos Torah, enseguida relacionamos con el Pentateuco. Pero existía el Pentateuco cuando el señor que escribió Torah aquí escribió Torah. Es decir, ¿y qué entendía la gente cuando? Entonces, instrucción o enseñanza es la denominación primera, digamos, el significado primero de la palabra Torah, el verbo yará, indicar, señalar. Entonces, enseñanza o instrucción, no directamente o no principalmente ley, ¿no? Puede ser mucho más que una ley. Pero es interesante lo que aparece aquí, hay como un desplazamiento del significado de la palabra a partir de lo que nosotros entendemos. Pero recuerden que ayer yo les señalaba en el capítulo 1, ya aparecía esta combinación de términos, ¿se acuerdan? Sí. En 1.10 decía, escuchad la palabra del Señor, regidores de Sodoma. Oíd la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién le llama Sodoma y Gomorra? A Jerusalén. A Jerusalén, a los dirigentes, ¿no es cierto? A los dirigentes de la ciudad santa les llama dirigentes de Sodoma y Gomorra. Y sin embargo les dice, escuchen la palabra del Señor, escuchen la instrucción, reciban la instrucción, acepten la enseñanza que el Señor les quiere transmitir. En este capítulo 2, entonces, la visión de una Jerusalén ideal, de la que brotará esa palabra del Señor, de la que brotará esa ley, ¿no? De Sion saldrá la Torah, de Jerusalén la palabra del Señor. Saldrá esa palabra del Señor para todos los pueblos. Los pueblos vienen voluntaria y libremente. Jerusalén se ha vuelto atractiva para todas las naciones del mundo, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Los goim, los incircuncisos, las naciones, tienen acceso ahora a las fuentes de la Torá. Esto choca frontalmente con la perspectiva, por ejemplo, de Ezequiel 44:9 o de algunos textos que dicen que no atravesarán la ciudad nueva, ¿no? Después de ser Ezequiel 44 ya avisora esta renovación, la ciudad, la Torah de Ezequiel son esos capítulos 40 al 48, en donde ve la ciudad nueva, la tierra santa renovada, pero por ahí no van a pisotear, no van a poner un pie los incircuncisos, los extranjeros, los goín, los paganos. En cambio aquí dice, vendrán de todo el mundo. Es la perspectiva de Isaías. El Sinaí era el monte de Dios para Israel. Jerusalén será el monte de Dios para los pueblos. Sinaí era el lugar de la Torá para Israel. El monte Sión, Jerusalén, es el lugar de la Torá para el mundo. Ahora, todos ellos vienen, vamos a la casa, dice, a la casa, es decir, al templo, a la casa del Dios de Jacob. Sigue siendo el Dios de Jacob.
pero todo el mundo se siente atraído por el Dios de Jacob. Es una Torá para los pueblos, pero no es una Torá a costa de Israel. Israel sigue siendo el pueblo preferido de Dios, pero ¿por qué se sienten atraídos a la casa del Dios de Jacob? Porque Jacob dice, ven, casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Con un Israel que camina a la luz del Señor, con un Israel que vive la Torá, entonces sí, se hace atractiva la ciudad para todos los pueblos, en la medida en que Israel se convierte en la Torá, ¿no? Adonai nos enseña, nos acerca de sus caminos. Entonces, Adonai dicta una sentencia en la contienda de los pueblos. Él, entre los pueblos que luchan, será un árbitro entre las naciones y transformará las armas de guerra en herramientas de paz, ¿no? De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas, ¿no? Entonces, la agricultura es por excelencia la actividad en tiempo de paz. A nadie se le ocurre sembrar en medio de la guerra, tiene sentido, ¿verdad? A nadie se le ocurre edificar casas en medio de la guerra, no tiene sentido, porque la imagen del castigo es ese: sembrarás, pero otros comerán sus frutos, ¿no es cierto? Plantarás viñas, pero otros se tomarán el vino. Edificarás casas, pero otros habitarán en ellas. Ese es tiempo de guerra y tiempo de desgracia. En cambio, la imagen de la paz es: edificarás casas y habitarás en ellas. Plantarás viñas, beberás de su vino, ¿no? Tendrás tiempo para disfrutar del fruto de tu trabajo, ¿no? Entonces, la imagen de la bendición. El Señor entonces hace de árbitro entre las naciones, pone paz entre los pueblos, dicta sentencia en la contienda que existe entre los distintos países. Hay una especie de tribunal internacional, ¿no? Con el Señor como juez imparcial. Entonces todos los pueblos pasarán de la guerra a la paz. Y Jerusalén, el presupuesto para que esto se cumpla es que Jerusalén cambie algo. ¿Qué pasa en Jerusalén? Jerusalén es purificada de toda culpa. Eso que decía aquí, la pasada por el crisol, quedará purificada. Entonces se cumplirá eso que aparecía en 1:9, ¿se acuerdan cuando decía: si no nos hubiese dejado el Señor un resto, seríamos como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra, ¿no? Los que han sobrevivido dicen eso, ¿no? Todo apunta a que estos textos no son textos ni siquiera del siglo VIII, son textos escritos, esta especie de portal de la catedral ha sido hecho cuando ya la catedral está terminada, es decir, está puesto el portal para terminar, para rematar el edificio, para rematar la edificación, ¿no? La comunidad del resto, que se ha visto liberada del exilio, que ha visto ese exilio como un crisol en el que Dios le ha purificado, aparece entonces aquí en ese nosotros, ¿no? El resto es la base de la esperanza final, de la esperanza escatológica, y ese resto tiene una misión. Entonces, esa misión que ellos expresan cuando dicen: vosotros, ustedes, casa de Jacob, vengan, caminemos a la luz del Señor, ¿no? Entonces, ese nosotros es muy importante para el lector, apela al lector implícito de este texto, al lector o al oyente ideal de todo tiempo y lugar, ¿no? Estamos nosotros dispuestos a caminar a la luz de la Torá de Adonai para que Jerusalén se vuelva atractiva para todos los pueblos. Es la invitación que le hace el texto a las comunidades de hoy, a la iglesia de hoy, a los creyentes de hoy, a la Israel de hoy. ¿Cómo debe aparecer, cómo debe presentarse la iglesia, por ejemplo, el de Israel, para que la gente se convenza de que allí puede encontrar la sabiduría divina, la enseñanza, la instrucción, la palabra? Bueno, ese rescate de Jerusalén sucede tras el juicio. Hay un juicio y después del juicio ese resto, el que queda en Jerusalén, será llamado, dice 4:3, en Jerusalén serán llamados semilla santa, ¿no?
semilla santa. Bueno, no podemos analizar todo el texto y todos los capítulos 1 al 4, pero allí queda un interesante texto para escarbar, ¿no es cierto? Y descubrir, por ejemplo, esta comunidad postexílica que se siente, ellos se ven como el resto de Jerusalén y se ven como una comunidad que tiene una misión, ¿no? Tiene una misión. Se ven como el brote nuevo, como el germen que está germinando después de haber sido talado, ¿no? Dice Verges que así como hay una historia de la salvación, en Isaías se puede descubrir una botánica de la salvación, dice, ¿no? Es muy frecuente el uso de metáforas de origen vegetal, ¿no? De origen vegetal. Y el verbo tzamach, crecer, brotar, germinar, es un término con una fuerza teológica interesante en el texto, ¿no? Entonces, por supuesto, no es simplemente una metáfora cualquiera, tiene también una implicancia política bien fuerte, ¿no? La imagen de los árboles altos son los nobles los tienen los dirigentes entre el pueblo, ¿no? Y tienen con una connotación mesiánica también interesante. Acuérdense de Jeremías 23, el tema del germen, ¿no? El germen, el brote. Y en Isaías 11 también, no con el mismo término, Sameach, sino con otro término, pero habla de, saldrá un retoño del tronco de Jesé, un vástago brotará de sus raíces, sobre él se posará el Espíritu del Señor, ¿no? Un árbol talado, de cuyo tocón brota un germen nuevo, ¿verdad? Bueno, así entonces, nosotros tenemos la situación real de Jerusalén y la situación ideal de Jerusalén. Ahora, ¿cómo hacer para pasar? Bueno, todo el libro de Isaías es un esfuerzo retórico para hacer pasar a Israel de la situación real y corrupta en la que se encuentra a la situación ideal, santa, a la que está llamada. Entonces, de las tinieblas a la luz. Vamos a encontrarnos ahora el primer punto de luz que aparece y se empieza a expandir, es el profeta Isaías, ¿no? En él empieza la transformación de esa ciudad de Jerusalén. Por eso nosotros ahora de estos capítulos vamos a avanzar hacia el capítulo 6, ¿no? Ese capítulo en el que encontramos dibujado este comienzo, ¿no? Por eso decíamos, ahí nos damos cuenta de por qué no hay un relato de vocación puesto al comienzo del libro, como por ejemplo en el libro de Jeremías, sino que recién aparece en el capítulo 6. De esta manera nos presenta a Isaías y a su círculo, puede ser el 8:16, ese círculo de sus hijos o sus discípulos, como el primer punto de luz en el que comienza a instaurarse una Jerusalén redimida, una Jerusalén transformada. Ese capítulo 6 va a estar engarzado, ese relato de la vocación va a estar engarzado en este marco de los capítulos 5, 1, 30 y 9, 7 al 10. Entonces aparece como un tríptico, capítulo 6, 7 y 8, 1 al 18. ¿no? Vamos a ver cómo se ubican esos capítulos en el libro, ¿no? El libro suele denominarse el libro del Emmanuel, ¿no? El libro del Emmanuel por el contenido o el memorial de Isaías o las memorias de Isaías según la forma, ¿no? Y ese, quizá en el capítulo 6 aquí, ¿no es cierto? En la Biblia de Jerusalén tiene el título del libro del Emmanuel. Está como enmarcado, hay un doble marco de ese memorial de Isaías, ¿no? No es un texto autobiográfico, sino una composición hecha con trozos más antiguos y otros más nuevos. Es cada vez más claro que el mensaje, va a quedar muy claro allí, que el mensaje de Isaías será escuchado o aceptado por muy pocos, muy poquitos, ¿no? Y ese texto va a darnos a conocer esa primera predicación de Isaías. Engarzada, digo, en el marco de estos capítulos 5, 1 al 30, 5, 1 al 30, empieza con la canción de la viña,
y sigue con las acusaciones a la ciudad. Fíjense cómo empieza. Ashira nale de di, shirat doti le carmó, ¿no? Quiero cantar para mi amigo, en nombre de mi amigo, un canto de amor por su viña. Ashira na, quiero cantar le didi para mi amado, en nombre de mi amado, shirat doti, un canto de su amor, o un canto de mi amado por su viña, de carmó, Kerem Hayale de di, había mi amigo tenía una viña en un fértil otero, lo cavó, lo despedregó, lo plantó una cepa exquisita, edificó en medio una torre, cavó en ella un lagar, esperó que diese uvas, pero solo dio frutos amargos, agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, vengan a juzgar entre mi viña y yo, ¿no? Entonces cuenta, así como hace el profeta Natán después del pecado de David, que va y le cuenta un cuentito y hace que David emita un juicio acerca de esa historia, ¿no? Entonces la historia de la ovejita aquella, ¿no es cierto? Y David dice, ese hombre es reo de muerte, ¿no? Y Natán le dice, ese hombre sos vos, ¿no? Ese hombre sos vos, ¿no? Entonces, presentando la historia de manera objetiva en tercera persona, para que, entonces aquí también canta el entusiasmo, el cariño con el que su amigo ha trabajado por su viña, y sin embargo la viña ha dado porquería de fruto, ¿cierto? Entonces, juzguen ustedes, hombres de Jerusalén, hombres de Judá, Jerusalén, Judá, ¿no? Fíjense ahí también el orden típico de Isaías. Vengan a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacerse por mi viña que no lo haya hecho yo? Yo esperaba que diera uvas porque ha dado frutos agrios. Pero ahora yo les voy a decir lo que pienso hacer con mi viña. Y entonces empieza a decir el supuesto amigo por el nombre del cual canta el canto, lo que va a hacer: derribar su seto para que sirva de pasto, romper su cerca para que sea pisoteada. Haré de ella un erial donde nadie pode ni escarde, crecerá la zarza y el espino, y además prohibiré a las nubes que derramen lluvia sobre ella. Epa, ¿quién sos que podés prohibir a las nubes que llueva sobre ella? Ya se deschaba, ya se descubre que se trata entonces de Adonai, que puede mandar a las nubes del cielo y prohibir que caigan lluvias sobre ella. Pues la viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel. Y los hombres de Judá son su plantío preferido, es exquisito. Y aquí viene la aclaración, cuáles eran las uvas que esperaban y cuáles son los frutos agrios, ¿no? Y ahí también hay un juego de palabras entre, esperaba que diera mishpat, pero resulta que hay mishpach, derramamiento de sangre, ¿no? Del verbo, perdón, aquí, mishpach, del verbo shafach, derramar, ¿no? Esperaba que hubiera tzedakah, justicia, y no hay más que tzeakah, del verbo tzaak, que significa gritar, gritos de dolor, gritos, no hay más que alaridos. ¿Y qué es lo que le hace saltar esos alaridos? Enseguida explica el versículo siguiente, empieza con los ayes, ¿no? Los ayes van a articular el grito, ver qué dicen esos gritos. Esos gritos son la expresión de los crímenes y los delitos que se cometen en ella, ¿no? Entonces, esperaba acciones justas, tzedakah, pero hay gritos, alaridos pidiendo socorro, tzedakah. Todo el pueblo se ha hecho culpable. Entonces aquí aparece esta perspectiva del juicio, aparecen estos ayes, que son como, las explicaciones de los delitos y los crímenes que aparecen en la ciudad. Capítulo 5, versículos 8 al 10, un primer crimen de injusticia social. Capítulo 5, 11
al 12, la ebriedad, ¿no? Fíjense, van señalando los ayes y vean el contenido de cada uno de los ayes, ¿no? Y después, en ese mismo texto, aparecen como un estribillo, ¿no? Un poema con un estribillo que se repite, ¿no? Dice, cada vez que termina eso, ve por ejemplo en 5:25, y con todo esto, no se ha calmado su ira, aún sigue extendida su mano. Entonces, ese es el marco con el que empiezan capítulos 5 hasta el versículo 30, y fíjense que eso prosigue después en el capítulo 9, continúan pues con 9:7 y siguientes, continúa repitiéndose el 9:11, con todo esto no se ha calmado su ira, aún sigue su mano extendida. Versículo 16, con todo esto no se ha calmado su ira, aún sigue su mano extendida, y versículo 20 lo mismo. Y en 10:1, ay de los que dictan normas inicuas, los que firman decretos vejatorios. Es decir, el poema con el estribillo y los ayes continúan allí. De manera tal que uno puede suponer que el libro del Emmanuel constituía un escrito unitario que fue insertado, es decir, se cortó y se separó el texto de los ayes y las acusaciones, y se insertó en el medio este tríptico del capítulo 6, 7 y 8, que constituye el libro del Emmanuel. Vamos a ver un poco entonces. Ese libro empieza, capítulo 6, tiene un relato en primera persona, ¿verdad? El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor, ¿no? Después, en el capítulo 7, un relato en tercera persona. En el tiempo de Ahaz, ¿no? Hijo de Jotán, entonces dice, se estremeció el corazón del rey, etcétera, y entonces el Señor le dijo a Isaías, sal con tu hijo Shear-Yashub, etcétera. Un relato en tercera persona. El capítulo 8 empieza, el Señor me dijo, Adonai me dijo, toma una placa grande. Relato en primera persona, ¿verdad? Hay tres relatos en primera, en segunda y en primera persona. Entonces, este relato de vocación que nosotros vamos a encontrar ahora en el capítulo 6 nos va a hablar de esta misión que Adonai le encarga a Isaías en medio de esta situación. Está orientada al primer ejercicio de esa misión que él va a hacer en el capítulo 7, de versículos 3 al 9, cuando se dirija al rey Ahaz, y va a comprobar el primer endurecimiento del corazón de esta gente, que ya había sido anunciado en el capítulo 6. Vamos a verlo entonces ahora. Si podemos poner la presentación esta breve del capítulo 6. Que parece dibujarse como la figura canónica del profeta, ¿verdad? Ahí el libro, después de este título que nosotros hemos visto, lo que hemos visto ayer, encontramos capítulo 6, versículos 1 al 13. Aquí entonces, los primeros 5 versículos, la visión del rey Yahvé, y en esa visión predomina el registro visual, yo vi. Después, versículos 6 al 7, la purificación del profeta, una transición a lo que viene después. Versículos 8 al 13 es propiamente el encargo de la misión. Ahí predomina el registro auditivo, lo que Isaías oye que se dice. Nosotros nos vamos a concentrar en la primera parte, entonces, después de esto. Fíjense, aquí tienen la primera parte del libro de Isaías que nosotros estamos viendo desde ayer, capítulos 1 al 12, está estructurada así. El acto primero son estos dos
pórticos de la catedral que hemos visto, la escena primera, la denuncia y la visión ideal. Otra vez la escena segunda, la denuncia y la escena ideal. El acto segundo tiene hay un prólogo y un apéndice, capítulo 5 y capítulos 8, 19 a 10, 4, y en el medio este libro del Emanuel. La primera escena, capítulo 6, es la que nosotros vamos a ver a continuación. 6, 1 al 2, dice, el año de la muerte del rey Osías, yo vi a mi Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus orlas llenaban el templo. Esto se ve, ¿cómo se ah, se ve bien. Yo voy corriendo, lo tengo que correr este chiquito. Esa es la de él, ¿no? Esto lo estás mostrando vos. Esto está apareciéndoles a ellos. Sí. Sí. ¿Te molesta? No. Ah, bueno, sacamos la imagen esa entonces. Ahí está. Perfecto. Allí van a ver entonces el texto nos muestra al profeta en su primer encuentro con el Dios verdadero. Probablemente se trata de un miembro de la corte de Jerusalén, de la corte del rey de Judá. Este profeta que está allí tiene acceso incluso a la zona del templo, y aquí parece encontrarse con el Señor. El año de la muerte del rey Osías. Nosotros vamos a encontrarnos aquí con un texto que ha sido clasificado de maneras diversas, no se adapta del todo a ninguno de los géneros conocidos. Puede entenderse como un relato de vocación, como un relato de encargo de misión, como un relato de teofanía, o como una visión de un juicio, pero se articula más o menos como nosotros lo hemos propuesto aquí. La sección correspondiente a la visión, la primera parte, del 1 al 5, comprende una descripción de la presencia de Adonai, versículos 1 al 3, digamos, las reacciones que esa visión o esa aparición divina provoca, primero en el templo, versículo 4, se conmueven los dinteles y los cimientos del templo, y después la reacción del profeta. Ay de mí, ¿cierto? Versículo 5. Bueno, desde el punto de vista sintáctico, después de la marca inicial del relato, que es siempre una frase temporal más un wajictol, es decir, el año de la muerte de él, en la frase temporal, yo vi. Es el tiempo narrativo por excelencia en el hebreo, que es el wajictol, ¿no? Es decir, la forma inversiva del imperfecto, ¿no? O del imperfectivo, o del yictor, como le quieran llamar. Entonces, la alternancia, después hay una alternancia entre los verbos en yictor, en imperfecto, que hablan de acciones que están sucediendo, están infieri, con participios, ¿no? Y entonces, y un becatal aquí, ¿no es cierto?, sirve para describir un proceso que se está aparentemente desarrollando ante la mirada del profeta. Aquí después el wajictol, el tiempo narrativo, señala actos, hechos puntuales, ¿no? Y así los efectos que produce esa visión que está desarrollándose se marcan con ese tiempo narrativo, ¿no? Entonces, efectos que se producen sucesivamente, ¿no? Ve al Señor y empieza a describir lo que pasa y después narra los efectos. Descripción y narración. Descripción separa el tiempo, ¿no es cierto?, porque se describen cosas simultáneas. Narración es sucesión de efectos que se producen en el templo primero y en el profeta después, ¿no? Y después las consecuencias de eso en los versículos siguientes. Fíjense que el texto de esta sección alcanza su clímax, su punto máximo, en el versículo 5, en el que queda explícito el mensaje que aparecía ya implícito desde el comienzo. Yo, dice, vi al Señor, dice al principio, pero al final habla de el rey, Adonai Sebaot, ¿no?
La imagen es la imagen de Dios que se muestra allí, es la imagen de un Dios rey, que ya aparece implícitamente cuando dice en el versículo 1 que lo vio sentado en un trono. Los que se sientan en los tronos son los reyes. Ahí aparece después explícitamente en el versículo 5. Entonces, encontramos nosotros varias cosas bien interesantes en este texto, porque arranca ya con la visión de esta presencia de Dios como rey. Si este es el objeto de la visión, su significado esencial lo van explicitando los serafines, que proclaman la santidad de ese rey y la gloria de ese rey, ¿no? El hilo conductor del texto está determinado por la gradación que se puede observar entre los diversos modos de designar a Dios en los versículos 1, 3 y 5, ¿no? 1, 3 y 5. En el 1 le llama Yahvé Tsebaot, en el primero le llama Adonai, mi Señor, en el segundo Yahvé Tsebaot, y en el tercero le llama Amelech Yahvé Tsebaot, el rey Yahvé Tsebaot. Fíjense que en la traducción dice, el año de la muerte del rey Osías yo vi a mi Señor. Empezamos por ahí. El primer apelativo es Adonai. Adonai normalmente lo traduce en la Biblia como Señor. Señor, ¿no? Así, Señor. Pero Adonai, el término, el uso independiente de Adonai es característico de Isaías 1:39. Normalmente aparece Adonai Yahvé, ¿cierto? El Señor Yahvé, con el nombre propio, ¿no? El nombre común, Señor, y el nombre propio. Pero aquí el uso independiente, usar Adonai solo, es muy característico de Isaías. Pero Adonai es una palabra compuesta por Adón, quiere decir Señor, y el sufijo pronominal de primera persona singular, en este caso el que se suele usar con nombres en plural, pero Adonai, es mi Señor, ¿verdad? Lo que pasa es que queda como fosilizado el asunto en un término que aparece como si fuese un trato de cortesía, Monseñor, ¿no es cierto? Monsieur, o Mister, o todo eso, ¿no es cierto? Madame, ¿no? Ya nadie percibe la primera persona del singular en el nombre, ¿no es cierto? Monseñor, pero es mi Señor. Bueno, fíjense que aquí no se puede descartar que detrás de este uso independiente, característico de Isaías, tengamos que percibir nosotros el sentido fuerte de la palabra Adón. No es simplemente un trato por cortesía, es mi Señor, amo, dueño, el que tiene una autoridad, es decir, aquel a quien se sirve, a quien hay que servir. A todo Adón, cuando alguien le llama a otro Adón, Señor, es porque se considera Eved, servidor de ese Adón, ¿no? Son términos correlativos, Adón y Eved. Además, el sufijo, mi, tampoco es simplemente parte fosilizada del término, sino que probablemente hay que leer el sentido fuerte, mi Señor. ¿Por qué? Fíjense que se trata del año de la muerte del rey Osías, un rey que tuvo un reinado largo y muy popular, ¿no? Y ha muerto el rey. Cuando muere el rey, vienen los problemas en la corte, viene el momento en el que no se sabe qué va a pasar, viene el problema en el país, ¿quién va a suceder al rey? Muerto el rey, o no era quién rey. Normalmente son los momentos en los que aprovechan para hacer las intrigas palaciegas e intentar colocar a los distintos candidatos, ¿no? ¿Quiénes son los más preocupados en el momento de la sucesión? Los miembros de la corte, los cortesanos, ¿no? Sobre todo porque tienen miedo de perder el lugar que tuvieron, ¿no? Entonces, son momentos muy críticos. De ser así, entonces, Isaías estaría expresando aquí el descubrimiento que hizo en aquella visión. Es decir, el año que se murió Osías, él se encontró con Dios, ¿no? Entonces, estaría aquí diciendo Isaías que aquella visión le dio a conocer quién era su verdadero Señor
y a quien debía servir por encima de cualquier otro. Así se va a definir la relación que todo profeta israelita tiene con Adonai, con Yahvé, su legítimo rey y señor. El dato inicial entonces no es ocioso. El año de la muerte del rey Osías señalaría además el contraste que esta visión quiere señalar. Es decir, después de uno de los reinados más largos y populares, en medio del desconcierto de Judá, de su corte y de Isaías entre ellos, Yahvé se revela al profeta como su verdadero rey y señor. A diferencia del monarca judaíta, Yahvé detenta un dominio universal y su reinado no tiene fin. Un contraste análogo es el que podemos descubrir, por ejemplo, en otra situación, en la época de Ezequías, entre la invocación que hace Ezequías al rey Yahvé, Isaías 37, 16, y las pretensiones que tiene el rey de Asiria. El mensajero del rey de Asiria, capítulo 36, versículo 4, le dice a los ministros de Judá: así dice el gran rey, el rey de Asiria. Así es, entonces, Koamar Amelech Gadol, ¿no? Así dice el gran rey, el rey de Asiria. Y en cambio, Isaías y Ezequías también, en consecuencia, sabe que en realidad el rey de Israel es Yahvé. Entonces, el discurso del Rabshakeh, del ministro del rey de Asiria, hace competencia con el discurso de Isaías, ¿no? Entonces, los capítulos esos, que lo vamos a ver en la siguiente hora, tienen que ver con este contraste entre quién es el verdadero Señor de Israel, ¿no? Y aquí en este caso de Isaías, quién es el verdadero Señor de Isaías. Isaías es un servidor, un cortesano del rey terrenal, pero ahora se convierte en el servidor del rey celestial. Dios le abre acceso a la sala de su corte, a la sala del consejo, lo hace entrar a la corte celestial y allí lo convierte en servidor suyo, mensajero suyo. Vamos a ver cómo sigue el texto, ¿no? El segundo elemento es este del versículo 3. Dice: Adonai Tsebaot es una designación típica de la concepción regia que inspira la teología jerosolimitana, la teología del templo, que concibe a Dios sentado en un trono, es decir, a un Dios con figura regia, ¿no? Ese Dios invisible que se sienta en el inmenso trono de querubines, en el santo de los santos, en el templo salomónico, ¿no? Fíjense que esa es la segunda visión. Por ahí conviene ver el trono de querubines. Es un trono de querubines cananeo, según una pieza encontrada en Megiddo, una pieza de marfil del periodo del bronce reciente, la que ustedes ven allí en la imagen que tienen allí, de la artesanía fenicia. Fíjense, los querubines son unos seres mitológicos con rostro humano, cuerpo de león y alas de águila. En el trono está formado, según la descripción que hace el primer libro de los Reyes, capítulo 8, cuando se describe el templo de Salomón, el trono está formado por los mismos querubines, ¿no? Es decir, Yahvé Tsebaot Yoshev a querubín, es decir, el Yahvé Todopoderoso que se sienta sobre los querubines, porque el trono está formado por los querubines. Las alas del medio se tocan, las otras alas tocan las paredes de la zona más interna del templo, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven en la descripción que hace Isaías, refleja muy bien la descripción que hace el primero de Reyes capítulo 8 sobre la estructura del templo, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí con las imágenes? Bueno, esa. Ajá, ahí la ven. Yo no. Bueno. Sí. Sí, lo que pasa es que no tiene el PowerPoint, tiene el OpenOffice, y por eso no te lo muestra. Ah, no, pues yo también uso el OpenOffice. Bueno, la cuestión es que allí ven los serafines, también son seres mitológicos, son cuerpo de cobra y alas de águila. Cuanto más alas tienen, más poderosos y terribles son, ¿no? Pero aquí los serafines normalmente son seres mitológicos que defienden, son figuras antropaicas, defienden la figura
de un rey o la figura de un dios contra la agresión externa. Pero aquí dice que los serafines, en cambio, ellos mismos se tienen que atajar de la deslumbrante presencia del Dios de Israel, ¿no es cierto? Entonces, aquí la simbología es interesante. La descripción que hace Isaías refleja también las tres partes del templo, ¿no? El trono está en el Santo de los Santos, la gran aula del templo es la que se llena de humo, y después habla de las puertas y los dinteles, es decir, del recinto exterior, el Ulam. Debir, Ejal y Ulam son las tres partes del templo, ¿no es cierto? Tal como se puede reconstruir. Bueno, de esta manera entonces nos encontramos con el primer encuentro de Isaías con el Dios verdadero, ese Dios que le cambia la vida, le cambia la misión, y de servidor del rey terrenal se convierte en servidor del rey celestial, en mensajero del Señor. De ahora en adelante, cuando él diga, así dice el gran rey, ¿cierto? Se refiere a su Señor, a su Adonai, que es el Dios de Israel. Inmediatamente el capítulo 6 lo vamos a ver en la próxima hora. Vamos a ver cuál es la misión que le encarga, ¿no? La misión que le encarga. Muy bien, hacemos una pausa ahora y continuamos en la siguiente. Si tienen preguntas, empezamos la hora siguiente con preguntas. Dice que en algún momento tapamos el pizarrón. Bueno, eso lo va a hacer. No se puede, pero